in Alaska, or Seattle, Alaska. 1282, we just depressurized. We're declaring emergency. We need to descend down to 10,000. En la tarde del 5 de enero de 2024, el vuelo 1282 de Alaska Airlines ascendía calmadamente sobre los cielos oscuros de Oregón. A bordo, 171 pasajeros iniciaban lo que debía ser un viaje rutinario, pero de repente, justo cuando la aeronave alcanzó los 16.000 pies, casi 4.900 metros de altura, un estruendo brutal sacudió la aeronave. Un viento helador y ensordecedor se adentró con una furia increíble en la cabina de pasajeros, y el aire se volvió irrespirable. El pánico se convirtió en una onda expansiva al tiempo que la estructura del avión, una máquina de metal con apenas 2 meses de vida, era desgarrada, abriendo un boquete al vacío, cuya causa no radicaba en una turbulencia violenta ni en un fallo de motor, sino en algo mucho más simple y, en consecuencia, infinitamente más aterrador. Esta es la historia del vuelo 1282 de Alaska Airlines. Para entender la cadena de sucesos de este vuelo, nuestra historia debe comenzar mucho antes, no en un aeropuerto, sino en el corazón industrial de uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo. El protagonista de esta historia es un Boeing 737 MAX, la última iteración de la familia de aviones más vendida de la historia. Un modelo que, sin embargo, arrastraba un pasado complejo, marcado por las tragedias de los vuelos de Lion Air y Ethiopian Airlines, y por las dudas sobre su sistema de aumento de las características de maniobra, más conocido como MCAS. Este sistema, diseñado para compensar el mayor tamaño de los motores del modelo MAX, había sido el causante de 2 de los accidentes más sonados de la aviación moderna. Aunque Boeing había implementado correcciones de software y la flota había vuelto a volar, la sombra de la duda sobre los procesos de calidad y certificación de la compañía seguía presente. Dentro de este contexto, el avión con matrícula November 704 Alpha Lima, o N704AL para abreviar, nació en la fábrica de Boeing en Renton, Washington, y fue puesto en servicio y entregado a Alaska Airlines el 31 de octubre de 2023. Era, a todos los efectos, un avión de última generación, pero como un recién nacido con una dolencia congénita, este avión ya tenía un historial. En las semanas previas al 5 de enero, la luz de fallo del sistema de presurización automática se había encendido en 3 ocasiones distintas durante las fases de ascenso. Los equipos de mantenimiento en tierra habían revisado los sistemas, pero al no poder replicar el fallo, ni encontrar una causa clara, el avión fue autorizado a seguir volando. Sin embargo, se le impuso una restricción crucial. No podía realizar vuelos largos sobre el océano, como la popular ruta a Hawái. Esta medida de seguridad aparentemente menor buscaba garantizar que si el aviso volvía a saltar, el avión pudiera regresar rápidamente a un aeropuerto alternativo. Era una solución temporal para un problema cuya verdadera naturaleza nadie había logrado diagnosticar. Mientras tanto, en la parte trasera del fuselaje, una pieza clave guardaba silencio, un door plug, o un tapón de puerta. Para entender qué es, hay que saber que los 7379 se fabrican con la capacidad de tener más o menos salidas de emergencia, dependiendo de la configuración de asientos que elija la aerolínea. Si una compañía como Alaska Airlines opta por una configuración con menos asientos, no necesita todas las salidas de emergencia potenciales. Para sellar ese hueco en el fuselaje, en lugar de una puerta, se instala este tapón, una estructura de casi 30 kilos diseñada para ser una parte permanente y sellada del avión. Pero esa pieza no estaba integrada en el fuselaje, sino que se instalaba y se aseguraba con 12 elementos de sujeción, de los cuales 4 pernos principales eran los encargados de evitar que se moviera verticalmente. Esos 4 pernos, en el avión de Alaska Airlines, no estaban en su sitio. La pieza había salido de la fábrica sujeta únicamente por la gravedad y la presión diferencial. Una bomba de tiempo, esperando las condiciones adecuadas para detonar. Esa tarde de viernes, en el Aeropuerto Internacional de Portland, los 171 pasajeros y 6 tripulantes embarcaron ajenos a todo esto. En la cabina de mandos, la tripulación se preparaba para lo que debía ser un vuelo corto y sin complicaciones hasta Ontario, California. Al mando se encontraba un comandante con la asombrosa cifra de 12.700 horas de experiencia en vuelo, un veterano curtido en miles de despegues y aterrizajes. De las 12.700 horas,
6.500 eran a bordo del Boeing 737. A su lado se encontraba la primer oficial Emily Wiprud, una piloto brillante con 8.300 horas de vuelo, 1.500 de ellas en este mismo modelo. Con la precisión de un ritual perfeccionado durante miles de horas, la tripulación recorrió cada punto de las listas de verificación previas al vuelo. Uno a uno, los sistemas de la aeronave devolvieron un veredicto unánime y tranquilizador. Todo en orden. Incluso la luz de aviso de presurización, que había sido una fuente de preocupación en días anteriores, esta vez permaneció obstinadamente apagada, guardando silencio sobre el fallo fatal que se ocultaba en el fuselaje. Con la autorización final de la torre, la tripulación accionó los aceleradores. Los dos motores del Boeing 737 rugieron con una fuerza controlada, y el avión, con su herida invisible, comenzó su carrera por la pista de Portland. El despegue fue suave, una maniobra impecable que se desvaneció en la rutina de un cielo nocturno. La aeronave ascendió con potencia, dejando atrás el brillante tapiz de luces de la ciudad para adentrarse en la negrura infinita. Dentro de la cabina, la señal de abrocharse los cinturones seguía iluminada, un recordatorio rutinario en una atmósfera de absoluta tranquilidad. El murmullo de los pasajeros se mezclaba con el zumbido constante y casi hipnótico de la presurización mientras ganaba altitud. Habían transcurrido 6 minutos desde el despegue, cuando la aeronave alcanzó los 16.000 pies, una altitud de casi 4.900 metros. De repente, la calma se hizo añicos. Un estallido seco y brutal emanó de la parte trasera izquierda de la aeronave, una violenta onda de choque que recorrió el fuselaje de lado a lado. Casi en el mismo instante, un viento ensordecedor y de un frío que quemaba la piel, irrumpió en la cabina de pasajeros con una furia primitiva. El ambiente controlado que respiraban segundos antes fue arrancado de sus pulmones y reemplazado en una fracción de segundo por el vacío irrespirable de casi 5.000 metros de altura. Un cambio de presión tan brutal que muchos sintieron un dolor agudo en los oídos, la protesta del cuerpo ante una agresión para la que no estaba preparado, mientras la temperatura en la cabina caía en picado. Desde el techo, las mascarillas de oxígeno cayeron, danzando frenéticamente en medio del torbellino. El reposacabezas del asiento 26A fue succionado y desapareció instantáneamente en la oscuridad. El teléfono móvil de un pasajero salió volando de sus manos, engullido por la noche, y un adolescente sentado en el asiento 25A sintió cómo la fuerza de la succión le arrancaba la camiseta del cuerpo, dejándolo expuesto al frío extremo. En la cabina de mandos, el infierno se desató en un instante. La luz de advertencia principal tiñó el panel de un color ámbar, y la alarma de despresurización comenzó a sonar, de forma aguda y penetrante. El caos inundaba la cabina, mientras la explosión y el rugido del viento hacían imposible la comunicación. El entrenamiento de miles de horas se apoderó de los instintos de la tripulación, mientras buscaban a tientas los controles de sus propias mascarillas de oxígeno para poder seguir respirando y empezar a luchar por sus vidas. En la cabina del Alaska 1282, el estruendo fue brutal. Una sacudida violenta seguida de una ráfaga de aire gélido, y durante un instante, todo quedó suspendido. Pero no hubo margen para la sorpresa. El comandante tomó el control con precisión automática, fruto de miles de horas de entrenamiento. Su enfoque se centró en lo esencial: pilotar el avión. La aeronave había perdido parte de su integridad estructural, y mantener las alas niveladas y el morro bajo control era ahora la única prioridad. La descompresión podía desestabilizarla en cuestión de segundos, y cualquier error convertiría la emergencia en tragedia. Volar, navegar, comunicar, siempre en ese orden. A su lado, la primera oficial Emily Wiprud se encargó de las dos siguientes fases: navegar y comunicar. Con la máscara de oxígeno dificultando cada palabra y el ruido del viento como un enemigo constante, su voz se proyectó en la frecuencia de radio. Se puso en contacto con el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Seattle, la entidad que vigilaba su sector, y declaró la emergencia, usando la palabra Mayday repetidamente para dejar claro que no se trataba de un problema menor, sino de una situación de peligro grave e inminente. Informó de la despresurización, del descenso de emergencia que estaban llevando a cabo, y de su intención
la única viable. Necesitaban regresar de inmediato al aeropuerto de Portland. Portland, Alaska, or Seattle, Alaska. 1282, we just did pressurized. We're declaring emergency. We need to descend down to 10,000. A pesar de la máxima presión, la comunicación fue precisa, un faro de profesionalidad en medio de la tormenta. La respuesta desde tierra fue igual de inmediata. El controlador acusó recibo de la emergencia y se puso en marcha para proteger al vuelo 1282. Ordenó a otros aviones en la zona que cambiaran de rumbo o descendieran, creando un espacio aéreo seguro alrededor del avión de Alaska Airlines. La prioridad estaba ahora puestas en el vuelo 1282. En el aeropuerto de Portland, los equipos de emergencia, bomberos y ambulancias fueron alertados y comenzaron a tomar posiciones, preparándose para recibir a un avión cuyo estado real era todavía un misterio. Con la ruta de regreso asegurada por la torre de control, la tripulación se enfrentaba ahora a una nueva y aterradora incertidumbre. Habían estabilizado la caída inicial y habían tomado la decisión correcta. Pero una cosa es decidir volver a casa, y otra muy distinta es conseguir que un avión con un agujero abierto en su fuselaje, que ya no se comportaba según los manuales, recorriera los kilómetros que les separaban hasta la pista. Ahora comenzaba la verdadera batalla por la supervivencia. El avión había iniciado un lento y pesado viraje hacia Portland, dándole la espalda a su destino para enfrentarse a su única posibilidad de salvación. Pilotar un avión comercial en condiciones normales es una tarea de una complejidad inmensa, pero en este estado era un desafío que rozaba los límites de la habilidad humana y la ingeniería. Dentro de la cabina de mandos, el ruido era ensordecedor, una barrera física que obligaba a la tripulación a comunicarse a gritos y con gestos. El frío se filtraba sin piedad, recordándoles constantemente la brecha abierta en la estructura. Pero más allá de las sensaciones, estaba el comportamiento del propio avión. El agujero había alterado por completo su centro de gravedad y su aerodinámica, y la aeronave respondía con pereza, requiriendo constantes y diminutas correcciones por parte de los pilotos para mantenerlo en una trayectoria estable. Era una lucha contra una bestia herida que amenazaba con desbocarse a cada instante. Mientras el comandante se aferraba a los controles, centrado en mantener la estabilidad del avión, la primer oficial Whiprud asumía la crítica tarea de recalcular todo. El 737 tenía demasiado peso para aterrizar con seguridad, cargado con el combustible de un trayecto que ya no iban a completar. Debían ajustar la nueva velocidad de aproximación, revisar la configuración óptima de flaps y slats para un avión comprometido estructuralmente, y decidir hasta qué punto podían desplegar superficies hipersustentadoras, sin comprometer aún más la integridad estructural. Los flaps y slats permiten volar más lento con seguridad, pero nadie podía asegurar cómo respondería una aeronave que ya no era completamente hermética. En la cabina de pasajeros, el rugido del viento seguía atravesando la cabina, un recordatorio constante del peligro, y la temperatura había descendido de forma alarmante. A través del agujero en el fuselaje, las luces de Portland se hacían cada vez más visibles, más definidas, una promesa de tierra firme. La tripulación de cabina, desafiando el frío y la fuerza del aire, avanzaba por el pasillo, comprobando mascarillas, ofreciendo ayuda y manteniendo la única sensación de orden que aún podía sostenerse. Desde la cabina de mandos, las luces de la pista ya eran perfectamente visibles, mientras el descenso seguía siendo controlado. Habían logrado mantener el rumbo, nivelar las alas y guiar al avión comprometido a través de la noche, hasta el umbral de un aterrizaje. Pero aún no estaban a salvo. La fase más crítica de cualquier vuelo estaba a punto de comenzar. Desde la cabina de mandos, la pista del Aeropuerto Internacional de Portland ya no era un conjunto de luces lejanas, sino una franja de asfalto y seguridad que crecía a cada segundo. El comandante y la primer oficial Whiprud repasaban la lista de verificación final, sus voces resonando con una calma casi irreal a través del intercomunicador de sus máscaras de oxígeno. Estaban a punto de intentar aterrizar un avión que, según los libros, se encontraba en unas condiciones de vuelo impredecibles. La voz sintética del sistema de altitud comenzó su cuenta atrás hacia la pista de aterrizaje. En la cabina de pasajeros, el silencio era sepulcral. Lo único que se escuchaba era el sonido del viento,
que les había acompañado durante todo el trayecto de vuelta. Los pasajeros se aferraban a sus asientos en la posición de emergencia, muchos con los ojos cerrados, otros mirando fijamente por las ventanillas del lado opuesto del avión, viendo cómo las luces de la ciudad se acercaban. La tripulación de cabina, sentada en sus puestos y con los cinturones abrochados, recorría con la mirada a los pasajeros, transmitiendo una última ola de confianza antes del momento decisivo. Las manos del comandante sentían la resistencia del avión, mientras cada corrección exigía precisión absoluta. El descenso continuaba, milímetro a milímetro, hasta que finalmente el tren principal tocó el asfalto de Portland con un contacto limpio, decisivo. Inmediatamente, el comandante desplegó las reversas y los spoilers. Dentro de la cabina, el rugido de los motores confirmaba que estaban frenando. Cuando finalmente el avión se detuvo por completo, el silencio fue casi irreal. Los pasajeros estaban tan emocionados que estallaron en aplausos y vítores. Las 177 personas estaban a salvo. El avión había conseguido aterrizar, en contra de todo pronóstico. Mientras los pasajeros del vuelo 1282 eran evacuados, los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, el organismo que resuelve los casos más complejos de la aviación, se dirigía hacia Portland. Su llegada al avión de Alaska Airlines confirmó la primera y más increíble de las pistas. No se trataba de una pequeña brecha, faltaba una sección entera del fuselaje. El door plug había desaparecido. La búsqueda de esta pieza era crucial, ya que contenía las respuestas a por qué una estructura diseñada para durar décadas se había rendido en menos de 2 meses. La zona de búsqueda era amplia, pero la suerte, que ya había sonreído a los pasajeros del 1282, volvió a hacer acto de presencia. En un suburbio de Portland, un profesor de física llamado Bob encontró en su jardín un trozo de metal blanco, curvado y del tamaño de un frigorífico. Se trataba de la pieza fantasma del avión. Además, sorprendentemente, en la otra parte de la ciudad se encontró un iPhone. Era el teléfono caído desde casi 5.000 metros, que fue succionado del pasajero, que había sobrevivido a la caída, y para asombro de todos, aún funcionaba y estaba abierto con la pantalla mostrando detalles del vuelo, como la información del equipaje. Con la pieza recuperada, el equipo de la NTSB no tardó en encontrar la causa del incidente, y la verdad era más simple y aterradora de lo que nadie había imaginado. El análisis de los puntos de anclaje del tapón reveló que los 4 pernos diseñados para fijarlo permanentemente al fuselaje simplemente no estaban, nunca habían sido instalados. El tapón de la puerta del N-704AL había salido de la fábrica de Boeing sujeto únicamente por la presión y la gravedad, esperando el momento en que la diferencia de presión fuera lo suficientemente fuerte como para arrancarlo de su sitio. Esta revelación fue una bomba en la industria aeronáutica. No había sido un fallo de una pieza, sino un fallo humano, un error de control de calidad en la propia línea de montaje. La Administración Federal de Aviación ordenó la inmovilización inmediata de todos los Boeing 737 MAX con esta configuración. Las inspecciones posteriores en otras aerolíneas, como United Airlines, revelaron una verdad alarmante. Otros aviones tenían los pernos de sus tapones de puerta sueltos. La catástrofe del vuelo 1282 no había sido un caso aislado. Había sido una advertencia de un problema sistémico grave en la cadena de producción de Boeing. El 6 de agosto de 2024, la NTSB celebró una audiencia pública centrada en las prácticas de control de calidad del fabricante, poniendo el foco en los procedimientos de instalación y supervisión de componentes estructurales críticos. El incidente, que por muy poco no terminó en tragedia, se convirtió en un símbolo de advertencia para toda la industria aeronáutica. La suerte quiso que la descompresión explosiva ocurriera a baja altitud, cuando los pasajeros aún tenían los cinturones de seguridad abrochados, lo que evitó que fueran succionados al exterior del avión. Si esto hubiera sucedido 20 minutos más tarde, ya en crucero a más de 10.000 metros de altitud, las consecuencias habrían sido casi con toda seguridad fatales, tanto por la violencia de la explosión, como por la falta inmediata de oxígeno, y porque seguramente habría pasajeros con los cinturones desabrochados. La reacción de una tripulación experimentada que mantuvo el control en medio del caos fue clave. Esta historia
que podría haber acabado en un terrible desastre, quedó como una lección sobre la fragilidad del sistema cuando se relajan los controles, y sobre cómo, en aviación, cada tornillo, cada panel y cada protocolo son vitales para mantenernos a salvo en el aire. Pero este no es el único caso en que un fallo de fabricación casi provoca una tragedia. La historia del vuelo 243 de Aloha Airlines, que perdió gran parte de su techo en pleno vuelo y aún así logró aterrizar, es una de las hazañas más increíbles de la aviación. Y esa historia puedes verla haciendo clic aquí arriba. La mañana del 10 de marzo de 2019, apenas minutos después del despegue desde Addis Abeba, Etiopía, un avión de pasajeros se convirtió en una pesadilla. El vuelo 302 de Ethiopian Airlines, un Boeing 737 MAX, se precipitó al vacío en un instante, y con él, 157 vidas se perdieron. Pero la verdadera historia no es solo lo que pasó, sino lo que se escondía detrás de un fallo que ya había golpeado antes, revelando un secreto mortal en el corazón de una máquina moderna. Esta es la historia del vuelo 302 de Ethiopian Airlines. 10 de marzo de 2019. Aeropuerto Internacional Bole, Addis Abeba. Un Boeing 737 MAX 8 de la compañía Ethiopian Airlines, con matrícula ETAVJ, se encontraba en la puerta de embarque, realizando los preparativos para un vuelo de aproximadamente 3 horas y 20 minutos con destino a Nairobi, Kenia. A bordo embarcaban 149 pasajeros, de diversas nacionalidades, junto a 8 tripulantes, 2 pilotos, 5 tripulantes de cabina y un oficial de seguridad en vuelo. El avión era un Boeing 737 MAX 8, un modelo de última generación, entregado a Ethiopian Airlines el 15 de noviembre de 2018. Con solo 4 meses de antigüedad en servicio, acumulaba 1.330 horas de vuelo y 382 ciclos. El avión estaba propulsado por 2 motores turbofan LEAP 1B fabricados por CFM International. En la cabina de mando se encontraba el capitán Jared Getachew, de 29 años de edad. Había volado con la aerolínea durante casi 9 años y había registrado un total de 8.122 horas de vuelo, incluidas 4.017 horas en el Boeing 737. Había sido capitán del Boeing 737-800 desde octubre de 2017 y volaba el Boeing 737 MAX desde julio de 2018. Hasta este momento, era el capitán más joven de la aerolínea. El primer oficial era Ahmed Nur Mohamed, de 25 años, un recién graduado de la Academia de la Aerolínea, con 361 horas de vuelo registradas, incluidas 207 en el Boeing 737. Sin saberlo, se disponían a enfrentar una batalla por el control del avión. Una vez completados los preparativos y las revisiones finales, la aeronave se dirigió hacia la pista 7R. Habían configurado el avión con los flaps extendidos a 5 grados. Los flaps son las superficies en el borde trasero del ala que aumentan la sustentación y la resistencia al aire en despegues y aterrizajes. Activaron además los sistemas de navegación lateral, LNAV, y vertical, VNAV, que son los modos del piloto automático que guían al avión en su ruta y altitud programadas, así como el acelerador automático, un sistema que gestiona la potencia del motor para mantener la velocidad deseada. A las 8:37:17 de la mañana, el primer oficial comunicó a la torre que estaban listos para la partida. Segundos después, la torre de control emitió la autorización. Ethiopian 302, autorizado para el despegue. Un instante después, la imponente aeronave comenzó su carrera por la pista. A las 8:38 de la mañana, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines despegó del Aeropuerto Internacional Bole de Addis Abeba, con destino a Nairobi, Kenia. El despegue inicial fue normal, con valores correctos en los sensores de ángulo de ataque, AOA, del lado izquierdo y derecho. Estos sensores, llamados paletas AOA, miden el ángulo entre el ala del avión y el aire que lo golpea, una información vital para saber si el avión tiene suficiente sustentación. Los motores funcionaban a un 94% de su potencia, y todo parecía ir según lo planeado en un vuelo que, para la mayoría a bordo, sería rutinario. Pero la normalidad se desvaneció un segundo después de que el avión se elevara. A las 8:38:44, los valores del sensor de AOA izquierdo comenzaron a ser erróneos
y la palanca de mando izquierda se activó. Este sistema, conocido como Stick Shaker, está diseñado para vibrar violentamente el mando del piloto, alertando de una inminente pérdida de sustentación o entrada en pérdida, una situación crítica que exige una reacción inmediata. Lo alarmante era que este Stick Shaker no se detuvo en ningún momento. Casi al mismo tiempo, las lecturas de velocidad y altitud del sistema de datos aéreos izquierdo empezaron a desviarse significativamente de las del lado derecho. En la pantalla principal de vuelo del capitán, la velocidad indicada cayó bruscamente, y una banda roja y negra de velocidad mínima se extendió por la pantalla, un aviso visual de peligro que el avión estaba recibiendo en base a datos erróneos. Las indicaciones de altitud en el lado izquierdo también mostraron valores más bajos que los del lado derecho. El capitán Jared Getachew intentó reaccionar reduciendo el cabeceo del avión, una respuesta esperada ante un Stick Shaker activo. Sin embargo, a pesar de sus acciones, la advertencia persistía, y la cercanía al terreno probablemente le llevó a no bajar el morro más allá de los 7 u 8 grados sobre el horizonte. Lo que los pilotos del vuelo 302 aún no sabían era que estaban inmersos en una batalla contra un enemigo invisible. Un sistema, ideado para la seguridad, se había convertido en una amenaza mortal. Este sistema, conocido como MCAS, Sistema de Aumento de Características de Maniobra, había sido diseñado para ayudar al avión a volar mejor. Pero tenía un punto ciego fatal. Se apoyaba en la información de un solo sensor de ángulo de ataque, que mide si el morro del avión está demasiado levantado. Si ese sensor enviaba datos erróneos, el MCAS, de forma automática, bajaba el morro del avión una y otra vez, sin que los pilotos pudieran detenerlo. Exactamente eso es lo que había ocurrido en el accidente de Lion Air, y ahora, el vuelo 302 se enfrentaba al mismo terrorífico bucle. Los pilotos, atrapados en la cabina, luchaban contra una fuerza que ni entendían del todo, ni podían controlar. En medio de este torbellino de avisos, el sistema MCAS, que se suponía que hacía el avión más seguro, entró en acción de forma inesperada. Utilizando los datos defectuosos del sensor de ángulo de ataque, comenzó a inclinar el morro del avión bruscamente hacia abajo. Era una fuerza invisible que trabajaba en contra de los pilotos, una pesadilla mecánica. El capitán Jared Getachew, enfrentándose a esta situación caótica y a la constante vibración en su mando, intentó desesperadamente activar el piloto automático hasta 3 veces, buscando que la automatización tomara el control y les diera un respiro en esa lucha manual. La cabina se inundó con un terrible coro de advertencias automáticas. Diferentes alarmas sonaron al unísono, llenando el espacio con una cacofonía ensordecedora, una señal inconfundible de que la crisis se profundizaba rápidamente. Los sonidos de la propia aeronave se mezclaban con los avisos de los sistemas, creando un ambiente abrumador. Era una contradicción aterradora. Por un lado, el avión les pedía levantar el morro por seguridad. Por otro, un sistema interno lo empujaba hacia abajo. La voz del capitán, tensa y cargada de urgencia, rompió el silencio atronador. Tenemos un problema de control de vuelo. La confusión era palpable. Los instrumentos en su lado de la cabina mostraban una velocidad peligrosamente baja y una altitud incorrecta, haciendo aún más difícil para la tripulación entender qué estaba sucediendo realmente y cómo reaccionar. En medio de esta avalancha de fallos y alertas, los pilotos se encontraban solos, luchando contra una aeronave que parecía haber cobrado vida propia. La tranquila rutina en la cabina del vuelo 302 se hizo añicos en un instante. El despegue, iniciado a las 8:38 de la mañana, se había transformado en un descenso al infierno. La cabina, que un instante antes estaba en calma y bajo control, ahora se había convertido en un campo de batalla sensorial. Las alarmas auditivas se mezclaban con las luces parpadeantes y las vibraciones constantes del Stick Shaker. En las pantallas, la información fundamental se volvía caótica y contradictoria. Para el capitán Jared Getachew y el primer oficial Ahmed Nur Mohamed, la situación era una auténtica pesadilla. En la pantalla de vuelo principal del lado izquierdo, el indicador de velocidad aérea oscilaba entre 275 nudos y 60 nudos, 510 y 60 km por hora, una lectura obviamente errónea, mientras que en el lado derecho, los valores eran correctos.
Esta disparidad generó una confusión paralizante. ¿Qué velocidad era la real? Los datos de la altitud y la velocidad del avión, que son esenciales para volar, dejaron de ser fiables. A pesar de que el avión estaba acelerando y ganando altitud, el stick shaker no dejaba de vibrar, insistiendo en que el avión estaba a punto de perder sustentación. El manual de la aerolínea sugería usar el piloto automático en situaciones no normales para reducir la carga de trabajo, pero el avión lo rechazaba constantemente. Las barras del director de vuelo que indican la trayectoria óptima desaparecían y reaparecían, añadiendo más incertidumbre a una situación ya de por sí incomprensible. A 400 pies, unos 122 metros de altitud y con el stick shaker aún activo, el capitán pronunció una frase cargada de impotencia. ¿Qué está pasando? Poco después, a pesar de los esfuerzos del capitán por mantener la trayectoria, el sistema MCAS, basándose en los datos erróneos de un solo sensor, comenzó a empujar el morro del avión violentamente hacia abajo. La cabina se llenó con los sonidos de alerta del sistema de advertencia de proximidad al suelo. Don't sink, pull up, pull up. Era un abrumador coro de advertencias que se contradecían entre sí. El avión les pedía que subieran, mientras una fuerza invisible lo forzaba a descender. La confusión y la sobrecarga sensorial eran absolutas. El capitán Jared Getachew, en medio de la creciente crisis, intentaba desesperadamente mantener una mínima normalidad, un espejismo de control. Pidió a Ahmed Nur que informara al control aéreo. Nos gustaría mantener 14.000 pies. Tenemos un problema de control de vuelo. La solicitud, una medida de emergencia para ganar tiempo y estabilidad lejos del terreno, fue aprobada por el control de tráfico aéreo, y la nueva altitud de 14.000 pies, unos 4.260 metros, se estableció en el panel de control. Sin embargo, el avión se negaba a obedecer. A pesar de sus esfuerzos combinados, el capitán no lograba mantener la trayectoria de vuelo, y en un acto de rendición a la implacable máquina, solicitó regresar al aeropuerto de origen. La cabina se había convertido en un infierno de ruido y contradicciones, con el stick shaker vibrando incesantemente. A las 8:41 minutos 21 segundos, una nueva advertencia se sumó al caos. Se había activado la estridente alarma de exceso de velocidad. La velocidad. Exclamó el capitán, y el primer oficial respondió. Capitán, velocidad. La alarma no dejó de sonar, mientras la velocidad real del avión, la del lado derecho, se disparaba entre los 360 y 375 nudos, entre 667 y 694 km por hora, mucho más allá del límite seguro de velocidad operativa del avión. En medio de esta sobrecarga de información y alarmas contradictorias, los pilotos luchaban por procesar qué advertencia era la real. La desesperación crecía con cada segundo, mientras el capitán, con la voz ahogada por el esfuerzo físico y la frustración, hacía una pregunta crucial a su primer oficial. ¿El compensador es funcional? La respuesta de Ahmed Nur fue desalentadora. No funciona. Debo intentarlo manualmente. El capitán Jared, aferrándose a cualquier esperanza, le pidió que lo intentara. El primer oficial Ahmed Nur lo intentó con todas sus fuerzas, con la intención de equilibrar el avión con los controles manuales de la compensación, que se realizaban a través de una rueda física. Pero a las 8:41 minutos 56 segundos, una exclamación cargada de impotencia resonó. ¡No funciona! La fuerza necesaria para mover manualmente esa rueda era inmensa, entre 42 y 53 libras, aproximadamente 19 a 24 kilos, una resistencia que hacía la tarea prácticamente imposible en esas circunstancias extremas. Para corregir la anomalía de compensación que sufría el avión, habrían necesitado girar esa rueda más de 40 veces. Está bien, quédate conmigo, suplicó el capitán Jared, repitiéndolo una y otra vez con una voz que revelaba la tensión extrema y el inicio del agotamiento físico. La prioridad seguía siendo alcanzar los 14.000 pies, 4.267 metros. A las 8:42:12, con la voz ya teñida de desesperación, el capitán Jared solicitó vectores para regresar al aeropuerto. El primer oficial transmitió la petición al control aéreo. Radar Ethiopian 302. Solicitamos vectores para regresar a casa. Pocos segundos después, el capitán,
buscando la raíz de esta pesadilla, preguntó sobre una alerta que había sonado anteriormente. ¿Qué era? ¿La alarma maestra? El primer oficial, Ahmed Nur, le preguntó de vuelta, quizás para confirmar. ¿Alarma maestra? El capitán le instó a que lo verificase. Tras una breve revisión, el primer oficial confirmó que el origen era la alarma maestra, mientras en ese mismo instante unía las piezas del rompecabezas fatal. Paleta alfa izquierda. Reconociendo el sensor defectuoso que había desatado el caos. La fuerza que los pilotos ejercían sobre los controles era brutal y continua, con un promedio de 94 libras, 43 kilos de presión constante en la palanca de mando. Esta carga, que fluctuaba entre 80 libras y 110 libras, entre 36 y 50 kilogramos, era considerada alta y hacía difícil encontrar una posición neutra y mantener el vuelo nivelado. Era una batalla de pura fuerza, una lucha de hombres contra una máquina descontrolada. La carga de trabajo era inmensa, una tarea exigente que consumía toda su atención. A las 8:43 minutos 4 segundos, la voz del capitán Jared Getachew, ya marcada por la tensión y el agotamiento, resonó con una pregunta crucial. ¿Deberíamos cabecear juntos? El cabeceo no es suficiente. Esta frase, que sonaba más a una súplica que a una orden, revelaba la desesperación del capitán. La fuerza que el avión ejercía para bajar el morro era tan abrumadora que incluso tirando de su propio mando, no era suficiente para elevar la nariz del avión. Los simuladores usados en la investigación revelarían que, en esos momentos, la columna de control requería un esfuerzo que oscilaba entre 80 y 110 libras, aproximadamente 36 a 50 kilogramos, una carga brutalmente exigente para un solo piloto. El capitán le solicitaba al primer oficial, Ahmed Nur Mohammed, que unieran fuerzas y tirara también de sus propios mandos de control, buscando combinar el esfuerzo físico de ambos para contrarrestar la implacable picada del avión. En medio de esa batalla física, con una última pizca de esperanza, el capitán ordenó: ¡Ponlos arriba! En ese momento crucial, las manos de los pilotos buscaron los interruptores de desconexión del compensador del estabilizador, devolviéndolos a su posición normal. Habían desconectado estos sistemas antes en un intento desesperado por detener el MECAS, pero ahora, tras el infructuoso intento de equilibrar el avión con los controles manuales y el insoportable esfuerzo físico, buscaban cualquier otra forma de aliviar la fuerza que el avión ejercía contra ellos. Era un intento desesperado por reactivar alguna función de compensación automática que pudiera ofrecerles una salida, una última carta en un juego que perdían por segundos. El avión se encontraba a unos 13.800 pies, 4.200 metros de altitud, con una velocidad de 367 nudos, 680 km por hora, y el morro apenas 1 grado por debajo del horizonte. Los pilotos estaban exhaustos, tirando con una fuerza promedio de más de 90 libras, 40 kilos, sobre los mandos de control, en una batalla física agotadora que ya no podían sostener. A pesar de 2 breves intentos del capitán de aplicar compensación eléctrica hacia arriba con los botones del mando, el avión continuó su descenso implacable. 5 segundos después de esos últimos y fútiles intentos de compensación eléctrica hacia arriba, el MECAS se activó por cuarta y última vez. El estabilizador, esa pequeña ala trasera que controla el cabeceo del avión, se movió drásticamente de 2.3 unidades a 1 unidad, forzando el morro del avión aún más hacia abajo, y la aeronave entró en una picada terminal. El capitán Jared Getachew, con gritos desesperados y la voz quebrada por el pánico, repetía: Cabeceo arriba, cabeceo arriba. En la cabina, se palpaba su extrema dificultad para respirar y el agotamiento físico de ambos pilotos. El avión se precipitaba ahora con el morro a más de 40 grados hacia abajo y una velocidad de descenso vertical aterradora, superando los 33.000 pies por minuto, 10.000 metros por minuto. A las 8:43:36, el sistema de advertencia de proximidad al suelo, el GPWS, resonó con su última y desgarradora alerta. Terrain, terrain, pull up. Terrain, pull up. El grito desesperado del capitán, con sus últimas fuerzas, inundó toda la cabina. Caution, terrain. Terrain, terrain, pull up. Pull up. Terrain, terrain, pull up.
A las 8:43:44, 18 segundos después de la cuarta y última activación del MCAS, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines impactó contra el terreno a 28 millas náuticas, unos 52 kilómetros al sureste de Addis Abeba, cerca de la ciudad de Ejere. El impacto fue brutal, con una violencia inaudita, creando un cráter de aproximadamente 10 metros de profundidad y 28 metros de ancho. El avión se desintegró en miles de fragmentos, y las 157 personas a bordo perdieron la vida al instante. No hubo supervivientes. La investigación del vuelo 302 de Ethiopian Airlines reveló una verdad escalofriante. El accidente fue causado por entradas repetitivas e incontroladas del sistema MCAS, debido a un error en un único sensor de ángulo de ataque. Este error llevó al avión a una picada incontrolable de más de 33.000 pies por minuto, 10.000 metros por minuto, sin que la tripulación pudiera recuperarlo. La raíz del problema era el diseño del MCAS, que dependía de un solo sensor AOA, haciéndolo vulnerable a entradas erróneas. Boeing, en su diseño inicial, no había contemplado el potencial de activación no comandada del MCAS, pero asumió que los pilotos lo reconocerían y lo corregirían fácilmente con los controles, el trimado eléctrico manual y el procedimiento existente de compensador incontrolable. Pero la realidad en la cabina del vuelo 302 fue muy diferente, con múltiples alertas y una sobrecarga de información que confundieron a los pilotos y les impidieron responder de manera efectiva. La ausencia de una advertencia clara de AOA Disagree en las pantallas del avión también contribuyó a la confusión, ya que Ethiopian Airlines no había seleccionado esta función opcional. Además, los pilotos no recibieron una formación adecuada sobre el sistema MCAS. Los manuales de vuelo no lo mencionaban, y las actualizaciones de Boeing tras el accidente de Lion Air se centraron solo en procedimientos para un compensador incontrolable, sin explicar la verdadera naturaleza del MCAS. La aerolínea, de hecho, había expresado a Boeing sus dudas y preguntas sobre cómo manejar estas situaciones, pero no obtuvo respuestas claras en su momento, indicando Boeing que estaban relacionadas con una investigación en curso. Se determinó que, si Boeing hubiera respondido estas preguntas críticas, el resultado del accidente podría haber cambiado significativamente. La tragedia del vuelo 302, sumada a la del vuelo de Lion Air, obligó a la industria de la aviación a un examen de conciencia global. Se implementaron importantes cambios. Boeing rediseñó el MCAS para usar la información de ambos sensores AOA, evitando activaciones erróneas y limitando su acción. La formación de los pilotos fue revisada para incluir simulaciones detalladas de fallos del MCAS y situaciones de datos de velocidad inconsistentes, exigiendo ahora sesiones de simulador de vuelo completo, nivel C o D. También se actualizó el software para que la alerta de AOA Disagree aparezca independientemente de si se selecciona la opción de indicador visual de AOA. El legado del vuelo 302 es un doloroso recordatorio de la importancia de la seguridad en cada fase del diseño y operación de una aeronave. La aviación aprendió que la confianza en un solo punto de fallo puede tener consecuencias catastróficas, y que la interacción entre el hombre y la máquina debe ser a prueba de cualquier escenario. Honremos a las 157 víctimas del vuelo 302 de Ethiopian Airlines. Su tragedia impulsó cambios vitales para la seguridad de todos los que volamos. En la mañana del 17 de abril de 2018, un Boeing 737 del vuelo 1380 de Southwest había despegado como cualquier otro. Los pasajeros estaban tranquilos. Algunos leían y otros dormían. Mientras tanto, en la cabina, la comandante Schultz y su primer oficial reportaban una mañana sin complicaciones. Mientras el avión ascendía a 32.000 pies, 9.700 metros sobre Pensilvania, todo seguía su curso. Pero en cuestión de segundos, la calma se rompió. Un estruendo estremeció el fuselaje. De repente, el avión empezó a perder presión. Un silencio tenso se apoderó de la cabina, solo interrumpido por las alertas de emergencia. Aquel 17 de abril de 2018, la rutina se convirtió en una pesadilla. Lo que ocurrió a continuación marcó para siempre la historia de la aviación comercial. Esta es la historia del vuelo Southwest 1380. Una historia de dolor, coraje y decisiones que marcaron para siempre a todos los que iban a bordo y a toda la industria.
martes 17 de abril de 2018. 144 pasajeros abordaban el vuelo 1380 de Southwest Airlines, a las 9:43 de la mañana, hora local, en el aeropuerto de La Guardia, Nueva York. La aeronave, un Boeing 737-700, con matrícula N772SW, tenía previsto cubrir la ruta hasta Dallas Love Field. El avión, con casi 18 años de antigüedad, había acumulado más de 63.000 horas de vuelo y más de 37.000 ciclos de vuelo, es decir, despegues y aterrizajes acumulados a lo largo de su vida útil. Boeing entregó el 737 a Southwest, el 7 de julio de 2000. El avión estaba equipado con dos motores turbofan, CFM56, 7B24. En la cabina se encontraba la piloto Tammy Jo Schultz, de 56 años de edad, ex capitán de la Marina de los Estados Unidos. Llevaba 24 años en Southwest y contaba con más de 11.000 horas de vuelo, de las cuales más de 10.500 fueron a bordo del Boeing 737. A su derecha, el primer oficial Darren Ellisor, de 44 años de edad. Contaba también con experiencia militar y más de 9.500 horas de experiencia en vuelo registradas, de las cuales casi 7.000 fueron en el 737. El primer oficial llevaba 10 años trabajando para Southwest hasta ese momento. Ambos estaban familiarizados con la ruta, la aeronave y los procedimientos. Junto a ellos en la cabina de pasajeros viajaban 3 auxiliares de vuelo, Rachel Fernheimer, Shanique Mallory y Catherine Sandoval, además de otra empleada de Southwest Airlines, que iba a bordo como pasajera. Una vez completados los procedimientos previos y con todos los pasajeros a bordo, el vuelo 1380 de Southwest Airlines recibió autorización de la torre de control para dirigirse a la pista 13, una de las más cortas del aeropuerto, con 1.981 metros de longitud. El Boeing 737 se detuvo brevemente en la línea de espera, justo antes de llegar a la pista 13. A bordo, la capitana Tammy Jo Schultz y el primer oficial Darren Ellisor verificaban una última vez los parámetros del avión. El ruido del motor llenaba la cabina, mientras el avión comenzaba a ganar velocidad sobre el asfalto, preparándose para levantar el vuelo, ajenos a los eventos, que minutos después transformarían este vuelo rutinario en una pesadilla en el aire. El despegue transcurrió con normalidad. Las condiciones meteorológicas eran óptimas, sin turbulencias. Las comunicaciones con el control de tráfico aéreo fueron claras y rutinarias. Tras abandonar el espacio aéreo de Nueva York, el avión viró hacia el suroeste, ascendiendo con rumbo a su altitud de crucero asignada, 38.000 pies, 11.500 metros. La tripulación siguió los procedimientos estándar: comprobaciones post-despegue, activación del piloto automático y supervisión de sistemas. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, el ambiente era relajado. Algunos pasajeros charlaban, otros hojeaban revistas o intentaban dormir. A las 10:01, el avión alcanzó los 32.000 pies, 9.700 metros. A esa altitud, los motores CFM56 funcionaban dentro de parámetros normales, sin indicios de anomalías. En apariencia, todo estaba bajo control. Lo que nadie podía saber en ese momento era que el motor izquierdo llevaba acumulando una grieta microscópica en uno de sus ventiladores principales. Una fisura invisible a simple vista, que había pasado inadvertida en inspecciones anteriores. Y en menos de un minuto, esa grieta iba a cambiarlo todo. A las 10:03 de la mañana, mientras el vuelo 1380 volaba estable sobre Pensilvania, se produjo un estallido súbito en el lado izquierdo del avión. No hubo advertencia previa, solo una explosión seca, violenta, que fue registrada por las grabadoras como un ruido sordo, seguido de vibraciones bruscas. En cuestión de segundos, el motor número 1, situado en el lado izquierdo, había fallado catastróficamente. Una de las aspas del ventilador principal, la número 13, se desprendió de su raíz a una velocidad cercana a las 8.000 revoluciones por minuto. La pieza, de más de 7 kilos de masa, impactó contra el interior del carenado del motor, rompiéndolo desde dentro. Fragmentos metálicos salieron despedidos hacia el ala y el fuselaje. Uno de esos fragmentos atravesó el cristal de la ventanilla 14L, en la fila 14. La descompresión en la cabina fue inmediata. La diferencia de presión entre el interior y el exterior generó una succión tan violenta que Jennifer Riordan,
que ocupaba el asiento 14A junto a la ventanilla, fue parcialmente absorbida hacia el exterior de la aeronave. En cabina de mandos, las alarmas comenzaron a sonar. Los pilotos sintieron la sacudida y vieron cómo los indicadores del motor izquierdo caían en picado. El avión se escoró ligeramente, pero los controles seguían respondiendo. A pesar de que la vibración estructural era intensa, los sistemas hidráulicos y eléctricos continuaban funcionando. Mientras tanto, los pasajeros, atrapados entre el estruendo y la descompresión, buscaron desesperadamente las máscaras de oxígeno que acababan de caer del panel superior. En ese momento, la tripulación de cabina, entre gritos y el sonido del viento que ahora barría parte del pasillo, trataba de llegar a la zona afectada. Fue como si el tiempo pareciera acelerarse. Todo ocurrió en menos de 20 segundos. Pero la verdadera lucha por salvar el avión y las vidas a bordo apenas acababa de empezar. Tan solo unos segundos después de la explosión, la comandante Schultz tomó el control manual del avión. Desconectó el piloto automático y el sistema de empuje automático. El Boeing comenzó un descenso inmediato para evitar los efectos de la descompresión. Ambos pilotos llevaban puestas sus máscaras de oxígeno. La presión en cabina había caído bruscamente y no se podía respirar sin ayuda. Schultz solicitó de inmediato un desvío de emergencia. Southwest 1380 has an engine fire descending. Southwest 1380, you're descending right now? Yes, sir, we're single engine descending, have a fire number 1. El controlador respondió con calma, asignándoles altitud y vector hacia el aeropuerto más cercano. Alright, Southwest 1380, okay, where would you like to go to? Which airport? Give us a vector for your closest. En la cabina de pasajeros, la situación era caótica. Los auxiliares de vuelo se colocaron sus mascarillas con suministro independiente. Actuaron con rapidez, arriesgándose en medio de la turbulencia y el estruendo para ayudar a todos los pasajeros que no lograban colocarse bien las suyas. Mientras tanto, la pasajera Jennifer Riordan seguía atrapada con medio cuerpo fuera de la ventanilla destrozada. Algunos pasajeros se desabrocharon los cinturones y trataron de sujetarla desde los asientos cercanos. Mientras los auxiliares de vuelo recorrían la cabina intentando asistir a los pasajeros, un grito desgarrador los guió hasta la fila 14. Al llegar, se detuvieron en seco. La imagen era sobrecogedora, cuando vieron a Jennifer Riordan succionada parcialmente por la ventanilla rota. El viento rugía por la abertura, arrancando papeles y objetos, mientras el cuerpo de la mujer permanecía encajado en el hueco, inmóvil. En medio del pánico, dos pasajeros actuaron con valentía. Tim McGinty logró sujetarla con fuerza, mientras Andrew Needham, un bombero que viajaba como pasajero, se unía a él para arrastrarla de nuevo al interior del avión. Con la ayuda de la tripulación, consiguieron apartarla del peligro y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación. Cada gesto, cada segundo, era una carrera desesperada contra el tiempo. En la cabina de mandos, en el instante en que todo cambió, el primer oficial era quien estaba a los mandos del avión, mientras la capitana vigilaba cada parámetro con atención. Pero tras el estallido, sin dudarlo, Tammy Jo Schultz tomó el control de la aeronave. Su compañero comenzó de inmediato la lista de comprobación de emergencia. Sabían que cada segundo contaba. La capitana solicitó un desvío urgente al control del tráfico aéreo. Su primera intención fue dirigirse al aeropuerto más cercano, pero rápidamente optó por Filadelfia, el mejor preparado para gestionar una emergencia de esa magnitud. Give us a vector for your closest. Okay. Philadelphia. We're flying 250. Okay, heading 250. We're looking at Philly. Southwest 1380, roger. Stand by. Sin perder tiempo, el controlador aéreo les proporcionó vectores directos hacia el aeropuerto de Filadelfia. Southwest 1380 to the Philadelphia airport. Direct. Direct Philadelphia direct. Mientras descendían, el caos en cabina dificultaba la comunicación. El estruendo, el estrés y las máscaras de oxígeno creaban una barrera casi infranqueable. Pero a medida que perdían altitud, el ruido amainaba y la coordinación con tierra se volvía más clara. La batalla por salvar el vuelo había comenzado. Southwest 1380, you have traffic just below you. Say again for Southwest 1380. Inicialmente, la capitana tenía previsto realizar una aproximación final larga,
ganando tiempo para que la tripulación pudiera completar cada lista de emergencia con precisión. Pero al recibir la devastadora noticia de que había pasajeros heridos, cambió el plan sin titubear. Tammy Joe Schultz decidió acortar la maniobra, acelerar la aproximación y llevar el avión a tierra lo antes posible. La prioridad era clara, cada segundo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La capitana informó de inmediato al control de tráfico aéreo sobre el incidente crítico a bordo. Una pasajera había sido parcialmente succionada por una ventana destrozada. A pesar de que intentaba mantener la compostura, su voz temblaba ligeramente y se notaba consternada por la gravedad de la situación. Okay, could you have the medical meet us there on the runway as well? We've got injured passengers. They said there was a hole and someone went out. I'm sorry, you said there was a hole and somebody went out? Con firmeza, solicitó la presencia urgente de los servicios de emergencia en tierra. Debían estar esperando junto a la pista, preparados para actuar en cuanto las ruedas tocaran el asfalto. Las vibraciones del motor averiado seguían notándose, pero los controles principales de vuelo respondían con normalidad. El motor dañado no se había incendiado, y el sistema hidráulico seguía intacto. Era una situación grave, pero no incontrolable. El avión viró suavemente a la derecha, alineándose con el rumbo que los llevaría a Filadelfia. En la cabina, el silencio sepulcral de los primeros segundos había dado paso a un zumbido constante. El silbido del aire colándose a presión por el hueco donde antes había una ventanilla, mezclado con el retumbar metálico del fuselaje dañado. A las 10:07 de la mañana, el vuelo Southwest 1380 estaba en descenso por debajo de los 14.000 pies. 4.300 metros, con rumbo directo al Aeropuerto Internacional de Filadelfia. La comandante Schultz solicitó prioridad absoluta para aterrizar. El control del tráfico aéreo autorizó la aproximación por la pista 27 izquierda, la más cercana a su posición y la más larga del aeropuerto, con 3.657 metros de longitud, ideal para aterrizajes de emergencia. Southwest 13, I'm sorry, clear visual approach 27 left and towers on 18.5. We're going on 27 left. Switching tower, good day. El viento lateral era moderado, pero el mayor reto no estaba en la meteorología. Era el avión, desequilibrado por la pérdida de empuje del motor derecho, con parte del fuselaje dañado, una ventanilla abierta al exterior y una vibración constante procedente del motor averiado. La comandante Tammy Joe Schultz mantuvo la calma. Sus palabras por radio eran breves, claras, sin dramatismo. Los controladores no sabían con exactitud qué había ocurrido, pero entendían la gravedad por el tono y la solicitud de equipos de emergencia en pista. Yes, if you would, have them roll the trucks. It's on the engine number 1, captain side. A bordo, el resto de la tripulación había logrado asistir a los pasajeros más afectados. Algunos presentaban síntomas de hipoxia leve, pero estaban conscientes. El ambiente seguía siendo tenso. La mayoría desconocía si el avión podría llegar a tierra. En cabina, el primer oficial Elisor vigilaba los parámetros de la aeronave: velocidad, configuración, controles de vuelo. Sabían que no podían usar los aerofrenos ni desplegar los flaps en su configuración habitual, porque el flujo de aire estaba alterado por los daños en el motor izquierdo y la pérdida de parte del carenado. Habían realizado entrenamientos sobre el procedimiento para aterrizar con un motor inoperativo, pero no era una rutina. Schultz debía ajustar el ángulo de planeo, el empuje restante del motor derecho y compensar cualquier desviación lateral en el último tramo de la aproximación. Mientras descendían, la tripulación se enfrentó a una disyuntiva: seguir una aproximación directa o trazar un giro extra para ganar estabilidad. Tras dudar unos instantes, eligieron lo más rápido. El estado del avión seguía siendo incierto, y cualquier maniobra adicional podía marcar la diferencia entre lograrlo o no. A las 10:17, el tren de aterrizaje descendió sin contratiempos. Las compuertas se abrieron con precisión mecánica, un pequeño alivio en medio del caos. El avión, ya perfectamente alineado con la pista, se preparaba para un aterrizaje que nadie a bordo olvidaría. En tierra, los equipos de emergencia seguían con tensión cada metro de la aproximación. El avión, con el fuselaje claramente dañado en el lateral izquierdo, avanzaba con firmeza pero dejando ver las secuelas del impacto. Era el último tramo, unos segundos críticos en los que todo dependía del pulso de la comandante. En la pista, bomberos y personal médico esperaban listos para actuar en cuanto el avión tocara tierra. A las 10:18 de la mañana,
Las ruedas del Boeing 737 se posaron sobre la pista 27L del aeropuerto de Filadelfia. El tren principal absorbió el impacto con firmeza y sin titubeos. Con sangre fría, la comandante Schultz activó el freno automático y desplegó el inversor de empuje del único motor operativo. A pesar del daño estructural, el avión se mantuvo perfectamente alineado. No hubo rebote, no hubo desvío, solo una precisa y decisiva maniobra en medio del silencio expectante. La aeronave rodó hasta detenerse en una calle de rodadura secundaria, donde ya estaban esperando varios camiones de bomberos y unidades médicas. Desde fuera se veía claro. Una de las ventanillas estaba arrancada. La parte izquierda del motor número 1 presentaba daños estructurales severos y había restos metálicos incrustados en el ala. Tan pronto como se detuvo el avión, la comandante Schultz activó el procedimiento de evacuación. El sonido de la alerta de evacuación resonó en la cabina. Los tripulantes de cabina abrieron las puertas asignadas y las rampas de evacuación se desplegaron en cuestión de segundos. A bordo, la confusión aún dominaba. Algunos pasajeros lloraban, otros gritaban, muchos seguían en estado de shock, pero la mayoría siguió las órdenes con rapidez. Las salidas delanteras y traseras se abrieron, y uno a uno comenzaron a deslizarse por las rampas, dejando atrás sus pertenencias. En apenas 2 minutos, los primeros ya estaban a salvo, rodeados por equipos médicos que aguardaban en tierra. La pasajera que había sido succionada parcialmente por la ventanilla rota, Jennifer Riordan, sufrió heridas gravísimas durante el incidente. A pesar de los esfuerzos desesperados de varios pasajeros y del equipo de emergencia, fue trasladada a un hospital local, donde finalmente fue declarada fallecida. Había perdido la vida como consecuencia del fuerte traumatismo recibido al quedar expuesta al exterior del avión, a más de 9.000 metros de altitud. Varios pasajeros intentaron salvarla con maniobras de reanimación hasta el aterrizaje, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los equipos de emergencia aseguraron el perímetro del avión y comenzaron el protocolo de revisión de combustible y temperatura de los motores para evitar incendios secundarios. No hubo fuego, tampoco explosiones. El trabajo de la tripulación, desde el primer minuto, había sido decisivo para contener una situación crítica. A las 10:25, el último pasajero fue evacuado. En tierra, la imagen del Boeing 737 se convirtió en la portada de todos los periódicos. Pero la verdadera historia estaba dentro de ese avión. Una tripulación entrenada, una comandante que mantuvo el control, y 148 personas que sobrevivieron a uno de los peores fallos mecánicos en la historia reciente de Southwest. Además, la capitana Tammy Jo Schultz no estaba inicialmente programada para trabajar ese día. Ella estaba de guardia, pero no se encontraba en su turno habitual. La capitana Schultz había reemplazado a otro piloto, lo que la llevó a estar al mando del vuelo 1380 de Southwest. Esto fue un factor significativo en la historia, ya que su calma, habilidades y entrenamiento en situaciones de emergencia fueron cruciales para manejar el incidente de manera efectiva. El Boeing 737 fue remolcado hasta una zona segura del aeropuerto de Filadelfia, donde técnicos de la NTSB comenzaron una inspección detallada. Lo primero que observaron fue lo que ya era evidente desde el exterior. La cubierta del motor izquierdo, el número 1, se había desprendido parcialmente, y una de las aspas del ventilador estaba rota en su base. Durante las siguientes horas, técnicos en accidentes aéreos, expertos en materiales y personal de Boeing y CFM International, el fabricante del motor, empezaron a recoger datos. Retiraron los registradores de vuelo, también conocidos como cajas negras, el FDR, Flight Data Recorder, y el CVR, Cockpit Voice Recorder. Al revisar el CVR, quedó claro el temple inquebrantable de la comandante Schultz y su primer oficial. En medio del caos, su comunicación fue constante, clara y metódica. Actuaron de forma profesional, y a pesar de la gravedad de la situación, mantuvieron la calma. Cada palabra que pronunciaban reflejaba su experiencia y determinación, incluso cuando la tragedia parecía inminente. El análisis del FDR reveló que a una altitud de 32.500 pies, 9.900 metros, el motor número 1 sufrió un desprendimiento de una de las aspas del ventilador. Esta pieza metálica fue proyectada hacia el interior del motor, dañando la carcasa y fracturando la cubierta externa, lo que provocó la expulsión de fragmentos de gran tamaño. Uno de estos fragmentos impactó directamente en el fuselaje, justo en la fila 14. El impacto destruyó una de las ventanillas, generando una despresurización explosiva en la cabina. Fue en ese momento cuando la pasajera Jennifer Riordan
fue succionada parcialmente al exterior. Solo la rápida intervención de la tripulación junto a otros pasajeros logró mantenerla dentro del avión hasta el aterrizaje. Durante los análisis metalúrgicos, la NTSB identificó una fatiga estructural en la raíz del álabe de ventilador que se había desprendido. Era una grieta que no era visible a simple vista y que no fue detectada durante las inspecciones de mantenimiento anteriores. El álabe del ventilador es una de las piezas del motor de un avión que ayuda a que el aire fluya y se comprima para generar la potencia necesaria para el vuelo. Se encuentra en la parte frontal del motor y su función es crucial para el funcionamiento del motor. En este caso, la NTSB descubrió que una de estas piezas se rompió debido a una fatiga estructural, lo que contribuyó al fallo del motor. Esto no era nuevo. En 2016, un incidente similar había ocurrido en otro vuelo de Southwest. La NTSB recordó que ya había emitido recomendaciones a raíz de aquel evento. Pero en este caso, esa recomendación no era aún obligatoria. No todos los motores habían sido sometidos al nuevo protocolo de inspección por ultrasonidos. La muerte de una pasajera debido a la rotura de un motor en vuelo supuso un punto de inflexión. Lo que hasta entonces era una posibilidad remota, ahora se había convertido en una tragedia real. La NTSB no solo investigaba la causa del fallo del motor, sino también por qué los protocolos de prevención no se habían aplicado a tiempo. El informe final de la NTSB, publicado más de un año después del accidente, no dejó lugar a dudas. La causa probable del incidente fue la fractura de una de las aspas del ventilador del motor izquierdo debido a una grieta por fatiga del material. Aquella grieta creció lentamente, de forma imperceptible, hasta que, en pleno vuelo, la pieza cedió. El álabe dañado se había desprendido de su anclaje, y al chocar contra otros componentes del motor a gran velocidad, generó una reacción en cadena. Los fragmentos atravesaron la carcasa y una pieza de ellos impactó contra la ventanilla de la fila 14, causando la descompresión explosiva que provocó la muerte de Jennifer Riordan. El informe concluyó que el sistema de contención del motor, diseñado para evitar que fragmentos salgan despedidos en caso de rotura, no logró resistir la energía liberada. Aunque cumplía con las normativas vigentes, no fue suficiente ante esa combinación concreta de fatiga y trayectoria de fragmentación. Además, la NTSB criticó que la Directiva de Inspección por Ultrasonidos, emitida tras el incidente similar de 2016, no se hubiese hecho obligatoria antes del vuelo 1380. Si esa inspección se hubiera realizado a tiempo, probablemente se habría detectado la grieta y el álabe dañado habría sido reemplazado. A raíz de este accidente, la FAA emitió una nueva directiva urgente. Todos los motores CFM 567B debían someterse a inspecciones por ultrasonidos antes de alcanzar determinado número de ciclos. Esta vez, la directiva era de cumplimiento obligatorio. Las aerolíneas de todo el mundo adaptaron sus programas de mantenimiento. Se aceleraron los controles y se retiraron cientos de álabes para análisis. Boeing y CFM colaboraron en mejoras de diseño y revisión de protocolos de inspección. En el aspecto operativo, el caso volvió a subrayar la importancia de las tripulaciones bien entrenadas. El comportamiento de los pilotos fue ejemplar. La NTSB les reconoció oficialmente por su gestión de una situación de emergencia crítica, en especial teniendo en cuenta que no hay procedimientos estándar para una descompresión súbita provocada por rotura de motor a gran altitud. El caso del vuelo 1380 fue también un recordatorio de que, incluso con décadas de fiabilidad detrás, los motores pueden fallar, y que detrás de cada accidente, por improbable que parezca, hay una oportunidad para mejorar la seguridad. En las horas que siguieron al aterrizaje, el vuelo 1380 se convirtió en noticia global. Las imágenes del avión, la grabación del motor expuesto al aire a 10.000 metros de altura y los relatos de los pasajeros recorrieron los medios y redes sociales con una velocidad vertiginosa. Jennifer Riordan, la única víctima mortal, fue rápidamente identificada. Tenía 43 años, era ejecutiva bancaria, madre de 2 hijos, y muy activa en causas benéficas en Albuquerque, Nuevo México. Su muerte conmovió a todo el país. En los días siguientes, cientos de personas asistieron a vigilias en su honor. Su familia pidió respeto y privacidad, pero su historia se convirtió en el rostro humano del accidente. Varios pasajeros compartieron sus experiencias públicamente. Hablaban de la fuerza del viento entrando por la ventana, de la desesperación al ver a una persona succionada, y de cómo intentaron ayudar. Algunos lo contaban entre lágrimas,
otros aún en estado de shock. Una imagen en particular, la de los pasajeros sujetando las mascarillas, en silencio, con la cara desencajada por el miedo, se convirtió en símbolo de la fragilidad humana ante lo inesperado. La comandante Tammy Jo Schultz también atrajo atención mediática. Expiloto de combate de la Marina, su actuación fue destacada como ejemplo de serenidad y precisión bajo presión. Su voz en la radio, tranquila pero firme, sorprendió a muchos. Tammy Jo Schultz evitó los focos durante días, pero cuando se supo quién era, se convirtió en un símbolo de profesionalidad y liderazgo femenino en la aviación comercial. Southwest Airlines reaccionó con rapidez. Emitió un comunicado oficial lamentando la pérdida y elogiando a su tripulación. Ofreció asistencia psicológica a los pasajeros y familiares, reembolsó los billetes y dio compensaciones económicas. Pero también enfrentó críticas. ¿Por qué no se detectó la grieta a tiempo? Al mismo tiempo, volvió a surgir un viejo debate. ¿Debería ser obligatorio colocarse la máscara de oxígeno cubriendo nariz y boca, tal y como marcan los procedimientos? ¿O hacía falta una mejor formación sobre cómo actuar en caso de descompresión? En los foros especializados, el accidente también generó análisis profundos. Se discutieron los materiales de los motores, la resistencia de las ventanillas y la frecuencia de las inspecciones. Se recordó que, aunque volar es estadísticamente más seguro que nunca, siempre hay margen para mejorar. En los meses siguientes, documentales, reportajes y recreaciones detallaron lo ocurrido. El vuelo 1380 pasó a la historia no solo por la tragedia, sino por cómo se evitó que fuera mucho peor. Porque, en medio del caos, el factor humano funcionó. A pesar de que hubo una víctima, también hubo 147 personas que regresaron a casa gracias a la pericia, el entrenamiento y, en parte, a la suerte. Tras el accidente, la Administración Federal de Aviación ordenó inspecciones más rigurosas en motores similares. Las aerolíneas revisaron procedimientos, los fabricantes evaluaron materiales y fatiga estructural, y la industria, una vez más, aprendió. Pero más allá de la ingeniería y la normativa, lo que perdura es otra cosa. Perdura la serenidad de una comandante que supo qué hacer, el valor de unos pasajeros que, aún con miedo, actuaron. La pérdida de una vida que recordó a todos que no hay rutina segura cuando se vuela a 800 km por hora, a 10.000 metros de altura. Hoy, el vuelo 1380 de Southwest es más que un número. Es un símbolo de que incluso en la aviación moderna, el margen de error existe. Y de que cuando todo falla, las personas, con sus decisiones, su preparación y su entereza, siguen siendo la última línea de defensa. Porque volar sigue siendo seguro, pero nunca será trivial. Este vuelo terminó con una heroína en la cabina, y una víctima cuya memoria merece ser honrada, Jennifer Riordan.